Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que contar, y no querrás perderte ni una. Lena Moreau vivió en una casa que pocos se atrevieron a imaginar ni en sus sueños más locos. Su hogar no era solo un edificio, era un palacio elegante y moderno, una obra maestra arquitectónica encaramada en la cima de una colina con impresionantes vistas de París. En el interior, las paredes estaban cubiertas de mármol y obras de arte invaluables adornaban cada habitación. La casa era un santuario de lujo, pero también de soledad. Hija única de Henry Moreau, el indiscutible rey del sector inmobiliario europeo, Lena creció a la sombra de una inmensa fortuna. Su padre, un empresario incansable, había construido un imperio de torres de cristal y hormigón que se alzaban con orgullo en las ciudades más importantes del mundo. El apellido Moreau era sinónimo de poder y respeto en el mundo empresarial. Lena fue criada para tomar la posta, para continuar el legado de su padre, pero también para encarnar la perfección tanto en sus modales como en sus decisiones. Cada decisión en su vida parecía predestinada, un matrimonio concertado, una trayectoria profesional clara y un lugar de honor entre la élite mundial. A sus 29 años, ya era una de las mujeres más poderosas de la sociedad. Sus días estaban cronometrados, salpicados de reuniones y cenas de gala donde se codeaba con la realeza, líderes empresariales y figuras influyentes. Sus vacaciones transcurrían en yates privados o en exclusivos balnearios, lejos de las multitudes. Viajaba en jet privado, por supuesto, con personal a su disposición para satisfacer todos sus deseos. Las bodas, cuidadosamente orquestadas, de jóvenes herederos y herederas se convertían para ella en espectáculos fascinantes y vacíos a la vez, donde se celebraba su nombre pero se ignoraba su verdadera esencia. Aunque estaba rodeada de gente, se sentía más sola que nunca. Cada sonrisa que recibía estaba teñida de interés, pero nunca genuina. Los hombres buscaban seducirla, no por su alma, sino por su nombre, por las ventajas que podían obtener de él. Cada conversación, cada encuentro, estaba teñido de pretensión. Las preguntas giraban en torno a su riqueza, no a sus pasiones. Las miradas se posaban en sus joyas, no en su corazón. Lena se sentía como un objeto precioso, admirada pero incomprendida. A menudo se preguntaba si alguien la amaba por quien realmente era o solo por lo que representaba. El espejo reflejaba a una mujer brillante y hermosa, pero en el fondo, solo veía un alma solitaria, un corazón en busca del amor verdadero. Una noche, en una lujosa gala en un hotel de 5 estrellas de París, tras el exasperante discurso de un empresario que alardeaba de sus últimas inversiones, Lena salió discretamente de la habitación. Ya no tenía fuerzas para soportar esos intercambios frívolos. Subió a su coche y se dejó llevar a su villa en el campo, un lugar que siempre había considerado un remanso de paz, pero incluso allí, la opulencia la asfixiaba. La idea de vivir una vida perfecta a los ojos del mundo, pero sentirse vacía, la abrumaba. Lena decidió que era hora de dejarlo todo atrás, al menos temporalmente. Tomó una decisión audaz, escabullirse bajo una nueva identidad. Mantuvo un perfil bajo, borrando todo rastro de su vida multimillonaria. Como Claire Martin, una modesta bibliotecaria en año sabático, se instaló en un pequeño estudio en Lyon, lejos de la capital, lejos del bullicio del mundo que conocía. Fue una decisión radical, pero le ofreció la libertad que anhelaba desesperadamente. En esta tranquila ciudad, esperaba reencontrarse consigo misma, lejos de su pasado, lejos de las expectativas. Fue en la biblioteca municipal de Lyon donde conoció a la persona que cambiaría su vida. No esperaba nada especial. Solo un libro, un momento de escape de este mundo ordinario. Mark estaba allí, buscando libros de historia medieval. No se parecía a los hombres que ella solía conocer. Su silla de ruedas era evidente, pero no fue eso lo que la impactó. Fue su mirada. Una mirada serena, pero también misteriosamente penetrante. No la miraba como los demás. No la observaba de arriba a abajo, no intentaba seducirla ni juzgar su apariencia. Simplemente la miraba como persona, como alma. Con el paso de los días, se cruzaron. Primero por casualidad, luego con más frecuencia. Empezaron a charlar, primero de libros, luego de sus vidas. Mark era un hombre profundo y modesto que había perdido el uso de las piernas tras un accidente. A pesar de ello, nunca dejó de vivir con una pasión desbordante por la arquitectura y las obras de arte.
Reparaba muebles antiguos, hacía maquetas para museos y albergaba sueños de reconstrucción. Lena, o mejor dicho, Claire, se sentía extraordinariamente libre en su presencia. Allí, podía ser ella misma, sin su nombre, sin su estatus. Ya no era una heredera, era simplemente Claire, una mujer que se escondía tras una identidad, pero que estaba descubriendo, gracias a Mark, lo que era ser realmente vista, escuchada. Sus conversaciones con él eran diferentes a las que mantenía con los demás. Hablaban de sueños, proyectos, la vida y, sobre todo, se entendían de una manera que Lena nunca antes había experimentado. Pero a medida que se acercaba a Mark, las dudas comenzaron a asaltarla. Mark no sabía nada de su pasado, su nombre, su fortuna. Y eso la consumía. Tenía miedo. Miedo de que, si descubría la verdad, Mark la rechazara. Miedo de que su amor por ella, nacido de la autenticidad, se desmoronara bajo el peso de su herencia. Se dijo a sí misma que si le revelaba su verdadero yo, podría sentirse pequeño, manipulado o incluso indigno del amor de una mujer como ella. Mark, a pesar de su fuerza interior, vivía una vida modesta y sencilla. ¿Estaba listo para aceptar que la mujer que amaba pertenecía a un mundo que odiaba? Claire, quien portaba la máscara de Lena, se encontraba en una encrucijada en su vida. Se le impuso una decisión, pero aún no estaba lista para afrontarla. Lena y Mark se enamoraron, lenta pero profundamente, como dos almas reunidas tras una larga separación. Al principio, fue una amistad dulce, casi frágil, pero poco a poco se transformó en un amor sólido, basado en una comprensión mutua que nunca antes habían conocido. Mark, a pesar de su condición física, poseía una fuerza interior increíble. Vivía cada día con una calma implacable, un optimismo contagioso que obligaba a Lena a ver el mundo de otra manera. Su discapacidad, lejos de destruirlo, parecía haberlo hecho más sabio y resiliente. Nunca se compadeció de sí mismo. Cada obstáculo era una oportunidad para crecer, para demostrar que podía superar los desafíos que la vida le presentaba. Lena lo amaba por su fuerza serena, por su forma de afrontar las dificultades sin rendirse jamás. Admiraba su inteligencia, su perspectiva diferente, su capacidad para encontrarle el humor incluso a las situaciones más tensas. Su ternura hacia ella era palpable en cada gesto, en cada palabra, en la dulzura con la que la miraba, como si fuera un tesoro excepcional. Ella, en cambio, lo amaba por su sencillez, por su profundidad. Él no la veía como una heredera ni como una mujer adinerada. La veía como Claire, una mujer con sueños y esperanzas, una mujer que luchaba por forjarse un lugar en el mundo. Sentían una conexión natural, como dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. Por primera vez en su vida, Lena se sintió escuchada, comprendida y amada por quien realmente era, sin prejuicios, sin expectativas. Decidieron mudarse juntos a una pequeña casa a las afueras de Lyon, un lugar modesto pero acogedor donde podían vivir apartados del mundo. No era una casa lujosa, pero tenía todo lo que necesitaban: espacio, luz, un pequeño jardín donde Mark podía retocar y reparar muebles antiguos. Juntos, renovaron la casa, de la mano, revitalizando cada habitación, cada pared. Se convirtió en su proyecto compartido, un símbolo de su amor e independencia. Lena, tras haber vivido durante mucho tiempo en un mundo donde el dinero y el estatus eran lo único que importaba, ahora se sentía más libre que nunca. Decidió ser voluntaria en un centro para niños desfavorecidos, una experiencia que la abrió a una realidad desconocida. Le sorprendió descubrir cuánto más ricos de corazón podían ser estos niños que cualquier otra experiencia que hubiera experimentado en su vida de lujo. Se sintió útil, llena de un propósito que nunca había conocido, y esta vida sencilla pero significativa le brindó una profunda satisfacción. Floreció en su relación con Mark, pero también en su propia vida. Pero cada día, el peso de la mentira que cargaba se hacía más pesado. El secreto que había guardado durante tantos meses, su verdadero nombre, su fortuna, su familia, el mundo al que pertenecía, empezaba a carcomerla. Amaba a Mark más que a nada, pero al mismo tiempo, vivía con el temor constante de que, cuando descubriera la verdad, la rechazara. Una tarde, mientras hacía recados en el centro de Lyon, se encontró con una vieja amiga de la alta sociedad. Era una vieja conocida, una mujer con la que había compartido cenas en hoteles de lujo y vacaciones en islas privadas. Esta mujer la miró con asombro, visiblemente sorprendida de verla vestida con tanta sencillez y, sobre todo, acompañada por Mark.
Antes de que pudiera reaccionar, su amiga la miró con conmiseración y le prometió no decir nada. Lena sabía que esta promesa era una ilusión. En los círculos a los que pertenecía, los secretos nunca permanecían ocultos por mucho tiempo. Al día siguiente, comenzaron a circular los primeros rumores. Unos días después, un tabloide local publicó un artículo impactante: Lena Moreau, multimillonaria, vive escondida con un desconocido discapacitado. El artículo describía su transformación, identificándola como la heredera de una de las mayores fortunas de Europa, que ahora vivía anónimamente con un hombre en silla de ruedas, lejos del lujo y los eventos sociales. Lo que se suponía que sería un secreto, una vida oculta para redescubrir lo esencial, se estaba convirtiendo en un escándalo. Mark leyó el artículo del periódico, al principio incrédulo, pero luego, al leerlo, la realidad lo golpeó como una puñalada. La mujer que amaba, la mujer que creía conocer, la mujer que admiraba profundamente, le había mentido. No sobre un detalle, ni sobre una nimiedad, sino sobre toda su identidad. No era solo Claire, la modesta bibliotecaria que creía conocer. Era Lena Moreau, la heredera de un imperio financiero, una mujer que vivía en un mundo que él desconocía y que jamás habría podido comprender. El silencio que los envolvió fue denso y sofocante. Mark no gritó. No armó un escándalo. Se retiró, observando a Lena, intentando comprender lo que acababa de descubrir. Esperó. Pero sus ojos, esos ojos que ella siempre había percibido como llenos de ternura, ahora estaban llenos de dolor y decepción. Lena, con los ojos llenos de lágrimas, intentó explicarse. Le dijo que todo lo que habían compartido era sincero, que sus sentimientos por él eran reales. Le explicó que había tenido miedo de que si él descubría la verdad, ya no la considerara una mujer normal, una mujer a la que pudiera amar. Le dijo que no había querido protegerlo de su pasado, sino de un mundo que parecía demasiado frío, demasiado materialista. Mark la escuchó en silencio, con el rostro impasible. Cuando terminó, se levantó lentamente, la miró por última vez y dijo, con voz tranquila pero desolada: Me amaste lo suficiente para vivir en mi mundo, pero no lo suficiente para abrirme el tuyo. Me protegiste de ti misma, como si fuera demasiado frágil para amar a la verdadera Lena. Estas palabras, dichas con una sencillez desgarradora, golpearon a Lena como un mazazo. Empezó a llorar, pero Mark ya se había ido. No había gritado, no había intentado hacerle daño. Se había ido porque sabía que, incluso en el amor, la verdad debía compartirse, o solo quedaría un espejismo. Lena regresó a París, pero la ciudad ya no parecía tener la misma magia de antes. Las luces de la capital, antaño brillantes y prometedoras, ahora parecían apagadas, casi crueles en su brillo. Las fiestas lujosas, las invitaciones prestigiosas, las sonrisas interesadas de empresarios y herederos influyentes regresaron, pero nada de eso le trajo satisfacción. Cada cena, cada conversación, cada evento parecía una obra sin alma. Ya no le encontraba sentido, ninguna pasión. Estos eventos sociales se habían convertido en una jaula de oro que ya no quería llevar. La vida que había elegido ahora parecía vacía, aunque su cuenta bancaria aún rebosaba riquezas. Una mañana se levantó, se miró al espejo y tomó una decisión radical. Lena sabía que para liberarse de su pasado, tenía que actuar. Vendió gran parte de su fortuna, no para escapar de su herencia, sino para darle un uso diferente. Abrió una fundación dedicada a dos causas que ahora le importaban: apoyar a artistas con discapacidad y ayudar a jóvenes emprendedores en silla de ruedas a hacer realidad sus sueños. Este proyecto no solo era una forma de redimirse, sino también un camino hacia la redención, una forma de retribuir a quienes, como Mark, a menudo habían sido invisibles para el mundo. Cada mes, Lena le escribía una carta a Mark. Le contaba sobre su fundación, los proyectos que había puesto en marcha y su nuevo mundo. También le contaba sus emociones, sus arrepentimientos, sus cuestionamientos, pero sobre todo, le decía que pensaba en él todos los días. Sabía que no podía borrar los errores del pasado, pero quería que supiera que había cambiado. Pasó un año entero. 12 cartas. 12 meses de silencio. Ni una sola respuesta de Mark. Pero Lena no se desanimó. Sabía que la paciencia era parte del proceso de sanación. Había aprendido a vivir con sus errores, a comprender que no había atajos para el perdón ni soluciones fáciles.
Había aprendido que el amor, el que había tenido con Mark, merecía ser cultivado con honestidad, y que el silencio a veces era la respuesta más elocuente. Un día, mientras estaba en su oficina firmando documentos para la fundación, llegó un sobre. No necesitó mirarlo 2 veces para saber que era de Mark. Se le encogió el corazón al instante. Lo abrió despacio, casi con devoción, y sacó un pequeño plano de una casa. El dibujo, dibujado a mano con asombrosa precisión, representaba una casa modesta pero encantadora, con un jardín donde había una silla de ruedas aparcada bajo un árbol. Junto al plano había una sencilla nota manuscrita, que leyó varias veces, como si cada palabra tuviera un significado profundo. Me hiciste creer en el sueño. Estoy listo para repetirlo. Si tú también lo estás. Las palabras eran sencillas, pero resonaron profundamente en ella. Mark, a pesar de todo, había conservado la esperanza. Había conservado su amor por ella, pero más que eso, había creído en ellos, en su futuro. La casa que había diseñado no era solo un edificio. Era un símbolo de reconstrucción, de renacimiento. Comprendió entonces que el sueño que habían compartido no era un espejismo. Era real. Mark estaba listo para correr el riesgo, para abrir su corazón de nuevo. Lena no perdió ni un minuto. Tomó un tren y se dirigió al pequeño pueblo donde todo empezó. La casa seguía allí, pero se veía diferente, como si el tiempo la hubiera transformado. La casa había sido renovada, pero lo que más la conmovió fue la silla de ruedas vacía en el jardín. Estaba allí, silenciosa, pero contenía la historia completa de un hombre que nunca perdió la esperanza. No se había rendido, ni siquiera en el silencio del último año. Mark la esperaba en la puerta. No hubo palabras, ni explicaciones. Solo miradas buscándose, almas encontrándose. Se besaron, sin palabras, pero con una intensidad que lo decía todo. Fue un beso de perdón, de aceptación, de unidad renovada. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. Su amor estaba intacto, fortalecido por las pruebas del pasado. Más tarde, se casaron. No en una gran ceremonia, sino en la intimidad de su pequeño jardín. Sin fotógrafos ni invitados de prestigio. Solo ellos, sus amigos íntimos y una promesa de honestidad. Se juraron fidelidad, no en la grandeza del lugar, sino en la sencillez de sus corazones. Lena ya no era la heredera de un imperio. Ya no era la que huía. Era una mujer erguida, que decidía amar a un hombre que no tenía nada que ofrecerle excepto lo más preciado, la verdad. Construyeron su vida juntos, una vida que no dependía de la riqueza material, sino de la riqueza del alma. Crearon un hogar lleno de risas, complicidad y sueños compartidos. Lena ya no necesitaba ocultar quién era, porque finalmente se había convertido en quien siempre había soñado ser, una mujer libre, que elegía el amor auténtico más allá de las ilusiones, dispuesta a todo para construir un futuro verdadero, basado en el respeto y el amor.